se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Padre, nuestro Dios, bendito sea su santo nombre, Señor. Gracias le damos, Padre bueno, por este día. Gracias le damos por la oportunidad de nuestra existencia, Señor. Gracias porque ha sido bueno con su pueblo. Y gracias, Señor, porque aún nos ha dado la oportunidad, Padre bueno, de remediar nuestros errores y darnos cuenta que realmente estamos viviendo en los tiempos finales, Señor. Ayúdanos a entregar completamente nuestra vida, nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón hacia usted, Padre. Que su voluntad pueda regir a nuestra vida, Dios del cielo. Gracias le damos, Señor, y ayúdame, Padre, que no sean palabra de hombre expresada en esta noche, sino que venga de lo alto, que me dé el poder de lo alto, Señor, para expresar y realmente planear su santa y divina palabra, Señor. Gracias le doy en el poderoso nombre de mi amado Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, todos aquellos que se encuentran con nosotros en esta tarde, sabe que resumimos este estudio y le pusimos por nombre: ¿está listo el pueblo de Dios para la gran crisis? Bueno, valga la redundancia, queridos hermanos, queridos amigos, nosotros tenemos que tener cuenta realmente en dónde es que estamos parados como pueblo de Dios, en dónde es que el pueblo de Dios puede darse cuenta la necesidad que tiene, que es una urgencia, que la urgencia que tenemos de realmente de entregar nuestra vida al Señor. El Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros, ha sido bueno a través de los siglos. El Señor sigue llamando aún a todos aquellos que puedan entender y que puedan percibir los acontecimientos que hoy en día está sucediendo. Los invito a leer la palabra del Señor, que lo encontramos en Jeremías 6:16, y la palabra del Señor dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Bueno, esta es una cita, yo creo, conocido por cada uno de nosotros, pero miren el amor tan grande del Señor, ¿no? El Señor conoce cada paso de cada cristiano. El Señor conoce cada instante de nuestra existencia. Sabe el Señor que cada uno de nosotros podemos fracasar en tomar decisiones quizás, o cómo andamos con nuestra propia vida espiritual. Me encanta a mí este relato bíblico donde dice: así dijo Jehová, dice, paraos en los caminos. ¿Por qué dice Jehová que paraos en los caminos? Queridos hermanos, nuestro Dios ha sido tan sabio y es sabio. Sabe que nosotros con un momento que nos dejamos de agarrar de la mano del Señor, francamente comenzamos a desviarnos. Por eso es que el Señor nos dice en el primer párrafo, nos dice: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas. Qué hermoso es esto, hermanos. Yo creo que cada uno de nosotros, aquellos hermanos o
Bueno, aquellos hermanos que hoy en día están casados, plenamente felices, pueden acordarse cuando estaban conquistando la novia, esos momentos tan preciosos y tan apreciados, ¿no? ¿Cuánto se estaba haciendo por conquistar a aquella chica? Se hacía de todo. Ese amor, ese enamoramiento incluía de todo. Se esforzaba el chico o la chica para caerle bien a la otra persona, ¿no? Y precisamente, queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que debemos de pararnos, hacer un pare, realmente esa gran motivación y ese anhelo de nuestros corazones entregado a Cristo Jesús arde en nuestros corazones realmente de amar, de seguir a nuestro Salvador Jesucristo. Yo creo que cada uno de ustedes está de acuerdo conmigo que cuando llegamos a los pies del Señor Jesús por primera vez en nuestras vidas, qué emocionante era. Era una emoción que no lo podríamos entender. Estábamos enamorados de Cristo. ¿Cuánto haríamos por Cristo en aquel entonces? Estábamos haciendo de todo. Mas sin embargo, en el transcurso del tiempo, no vamos madurando en el Evangelio. Muchas de las veces hemos dejado ese amor hacia Cristo. Muchas de las veces ya no sentimos esa gran pasión, esa emoción. Dicho sea de paso, no es emoción, sino que esa pasión de servir a Cristo, de amar a Cristo, sentir que Cristo está a nuestro lado. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, hemos dejado ese primer amor? Y hoy en día existimos por existir. La invitación en esta noche es que nosotros podemos hacer un pare, reconocer y ver por las sendas antiguas. Ese momento que llegamos a los pies de Cristo, en ese momento cuando nos habíamos enamorado de Cristo. Y no estoy diciendo que usted no está enamorado de Cristo. Lo único que estoy diciendo es en qué nivel está. ¿Sigue usted con esa pasión de servir al Señor? Leo en Testimonio para la Iglesia, tomo 2, la página 536, dice así: el orgullo, el amor propio, el egoísmo, el odio y los celos han oscurecido las facultades de percepción, y la verdad que os haría sabios para la salvación ha perdido su poder de atraer y controlar la mente. Fíjense que las facultades tremendas, queridos hermanos, amigos, fíjense que lo que nos estorba de no tener esa plena confianza y ese amor a Cristo son lo que acababa de leer. Dice así: el orgullo, el amor propio. Algo decía Brenda hace un momento, dijo el amor propio, el orgullo, el egoísmo y sobre todo, queridos hermanos, el odio, los celos han oscurecido las facultades de percepción. Bueno, valga la redundancia, queridos hermanos, amigos, no estamos diciendo que estos dichos no abarcan a usted. Simplemente estamos leyendo. Pero saben una cosa, que la palabra de Dios es tan hermosa que conoce muy bien lo que abarca nuestros corazones. El Señor conoce bien lo que hay en cada corazón, queridos hermanos. Al Señor no lo podemos engañar. El Señor nos conoce muy bien, conoce nuestros pensamientos. Dice la palabra que conoce el Señor cuando uno se sienta, cuando uno se levanta, cuando uno antes de hablar una palabra, el Señor lo conoce muy, pero muy bien. Aquí una pregunta interesante sería: ¿cuántos de nosotros aún albergamos orgullo en el corazón? ¿Cuántos? Yo no sé, pero el Señor sí lo sabe. Odio y sobre todo el amor propio. ¿Cuántos de nosotros aún tenemos mancha de pecado que albergamos aún en el corazón? No sé, pero francamente el Señor conoce la vida de cada uno de nosotros. Algo hermoso que me dice la palabra del Señor en Oseas 14:9, dice así la palabra del Señor: ¿quién es sabio para que entienda esto? Es una pregunta clave, ¿no? Dice: ¿quién podría ser sabio para que entienda esto? Prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Interesante, hermanos, amigos.
Dice, ¿quién es sabio, queridos hermanos, para que entienda esto, para que entienda la simpleza de la palabra del Señor? Y prudente para que lo sepa, para que llegue al entendimiento, para que entienda los caminos de Jehová. Y recalca que los caminos de Jehová son rectos. Y dice, solo los justos andarán por ellos. Hermoso, queridos hermanos. Hermoso es la palabra del Señor cuando realmente comenzamos a escudriñar, y no solo escudriñar, queridos amigos, hermanos, sino que el momento que andamos viviendo, la lectura, las Santas Escrituras no debe de ser simplemente como un libro, sino que comenzar a escudriñarla con un hambre que solo Dios pueda llenar ese corazón. ¿Por qué? Porque el determinado momento que andamos viviendo es solemne, queridos amigos, hermanos. Es solemne. La trampa del enemigo, la trampa del diablo ha hecho que el pueblo de Dios se ha puesto a dormir, queridos hermanos. Y sabe que más adelante vamos a leer ciertas citas donde nos damos cuenta que aquellos que están durmiendo, dice la sierva del Señor, están estorbando para la obra del Señor. Pero no quiero adelantarme, simplemente quiero decirles que el pueblo de Dios aún está dormido, queridos hermanos. Contemplamos ya las escenas finales, los eventos que están pasando a nivel mundial, los estamos contemplando, pero más sin embargo, aún no entendemos conscientemente que las cosas están sucediendo rápidamente. Queridos hermanos, amigos, en el tiempo que andamos viviendo, solo en el Señor Jesucristo podemos confiar únicamente, porque nuestra confianza debe ser plena en Él, por una sencilla razón. No sé si en su corazón aún alberga orgullo, amor propio, egoísmo, odio, celos. Y esa obra de transformación, el único que lo puede hacer es Cristo Jesús. El único que puede cambiar ese carácter. Un carácter destruido por el enemigo de las almas. Porque hay muchos de nosotros que es necesario ser transformados por el poder de Cristo nuestro Salvador. Hay muchos de nosotros profesamos saber y conocer la verdad. Profesamos tener la verdad de los últimos tiempos. Más sin embargo, queridos hermanos, la tristeza que hay en el pueblo de Dios es que reflejamos un carácter distinto a un remanente que está esperando la venida de Cristo Jesús. San Juan 14:6 dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nuevamente que quede bien claro, queridos hermanos, la gran obra que nosotros necesitamos de desarrollar y construir los defectos de nuestros caracteres, el único que tiene el poder de transformar es Cristo. Porque lo dice bien en su palabra, dice que Él es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Nadie más puede hacer esa gran obra más que Cristo Jesús. Por tal razón, hermanos, amigos, deberíamos entregar nuestras vidas completamente al Señor. Que su voluntad pueda regir en nuestra propia vida, nuestra propia existencia, todos los días de nuestra vida. Aquí hay algo interesante, queridos hermanos. La mayoría de nosotros que profesamos tener la verdad, una gran mayoría, podríamos decir de esa forma, somos autosuficientes. Creemos saberlo todo, mas sin embargo ya no es necesario con esa mentalidad, puedo decir de esta forma, con esa mentalidad, la necesidad de que uno puede ser guiado, no guiado por hombres, sino que es guiado por el poder del Señor. Aquí hay algo interesante que debemos aprender continuamente. El Señor ha dejado tantas evidencias en su palabra para que cada uno de nosotros, queridos hermanos, cada uno de nosotros pueda entender que el ser autosuficiente puede ser el gran fracaso para cada uno de nosotros.
Aquí podemos aprender algo y tremendo de la caída de Pedro, el apóstol, y todos los demás, y debemos de tenerlo como ejemplos. Pero ¿qué podríamos nosotros aprender de este ejemplo, de estos relatos? Sabemos muy bien la caída de Pedro, y yo creo que cada uno de ustedes que ha estudiado la palabra del Señor sabe muy bien el relato de Pedro, sabe muy bien cuando todos estos apóstoles, estos discípulos, caminaron con Cristo. Caminaron con Cristo 3 años y medio. Testificaron ese gran amor de Cristo, vieron los milagros hechos por Cristo, vieron que Cristo expulsaba a los demonios, vieron que Cristo resucitaba a los muertos, sanaba a los enfermos y tantos milagros más hizo Cristo Jesús. Ellos se dieron cuenta, queridos hermanos, ellos veían todo y se creían autosuficientes, especialmente Pedro. ¿Por qué? Porque él creía que al estar con Jesucristo, al caminar con Jesucristo, tenía el valor en ese momento, cuando ya estaba llegando en los momentos cruciales de la entrega a nuestro Salvador Jesucristo. Leemos en Mateo 26, 30 al 35, dice así la palabra. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Aquí viene lo tremendo. Aquí viene donde Pedro se exponía, ¿no? Y diciéndole al Señor que podía contar con Pedro. Y dice Pedro en el 33, respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, y yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. La triste realidad de Pedro, con esa jactancia, diciéndole al Señor, en el verso 35, diciendo, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué dijeron? Todos los discípulos dijeron exactamente lo mismo. ¡Wow! ¡Qué tremenda osadía del apóstol Pedro! Dijo que aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos también dijeron lo mismo. Aquí hay una cuestión, queridos hermanos, y más que cuestión, aquí hay una pregunta. ¿Cuántos de nosotros que manifestamos esta verdad y que creemos, no solo manifestamos, sino creemos en esta verdad presente? Creemos que el pueblo de Dios escogido tiene la verdad para proclamarle al mundo entero de que Cristo viene muy pronto. ¿Cuánto de nosotros nos sentimos autosuficientes? Creemos que el saberlo todo, creemos que ya tenemos las suficientes agallas de ponernos en una posición de decir que estoy preparado para lo que viene. Queridos hermanos, deberíamos de poner nuestra desnudez delante del Señor. Y no importa los años que usted lleva en esta verdad. Usted tiene que caminar con el Señor día tras día, día tras día. Usted tiene que reconocer que solo Cristo le puede dar el poder en los tiempos difíciles. Solo Cristo le puede dar la victoria, queridos hermanos. Sabe, dicho sea de paso, la tristeza más grande que nosotros coincidimos y proclamamos, queridos hermanos, es que siempre con ese temor, lo que se espera, ¿no? La crisis que viene, que es inminente, lo que es la imagen de la bestia, la marca de la bestia, todo eso. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? La bestia más grande que tenemos que confrontar es con uno mismo, es con el yo interno, es con el amor propio.
Queridos hermanos, lo demás no podemos vencer sin antes vencer la bestia más grande que hay en cada uno de nosotros. Y usted sabe muy bien, y usted se conoce muy bien, sabe muy bien dónde es que usted necesita que Cristo comience a trabajar en su vida. Mire lo que pasó con el relato bíblico. Jesucristo le había dicho a Pedro, antes de que cante el gallo ya me habías negado 3 veces. Pero Pedro estaba seguro. Pedro dijo, no, yo voy contigo inclusive hasta la muerte. Qué terrible, ¿no? Y dice así la palabra del Señor. Mateo 26:69 dice así. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar que no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Qué terrible, queridos hermanos, qué terrible este relato. Por eso, queridos hermanos, en esta noche deberíamos de traer nuestra condición y saber cómo estamos delante del Señor, quitar de nosotros la autosuficiencia, queridos hermanos, que nos creemos lo suficientemente sabios o fuertes para resistir lo que ha de venir. Pero, queridos hermanos, dice la sierva del Señor que lo que pasó en Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, es un pálido reflejo de lo que ha de venir, queridos hermanos. Por eso es menester de cada uno de nosotros tener una preparación íntima con el Señor. Recordemos el relato bíblico, que cuando el Señor Jesús fue a orar 3 veces en el monte, le dijo a sus discípulos que se quedaran en una parte a orar. Pero ¿qué es lo que le pasó, queridos hermanos? ¿Qué le pasó a esos discípulos? Comenzaron a dormir en vez de estar despiertos, en vez de estar ahí durmiendo. ¿Qué es lo que le está pasando al pueblo de Dios hoy en día, queridos hermanos? Nos estamos durmiendo de los acontecimientos que hoy en día está sucediendo. Terrible, terrible, queridos hermanos. El Señor quiere que cada uno de nosotros realmente podamos entender la condición nuestra, cómo es que andamos viviendo cada uno de nosotros. Quiero leerles algo interesante, y esta la encontramos en Primeros Escritos, página 119, dice así la sierva del Señor. Vi que el residuo no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. ¿Perdón? Terrible. Dice, vi que el residuo no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. Un estupor como letargo parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. Mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad, preparaos, preparaos. 3 veces, queridos hermanos, amigos, preparaos, porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse pronto, ha de ser derramada sin mezcla de misericordia, y no estáis listos. Aquí hay algo interesante, queridos hermanos. Dice la sierva del Señor, no estáis listos. El pueblo de Dios no está preparado por lo que viene. Qué tristeza, pero aquí nos da algo interesante, nos da una recomendación y dice, rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras. Una gran obra tiene que ser hecha en favor del residuo. Muchos de los que lo componen se espacían en pruebas menudas, dijo el ángel.
os rodea legiones de malos ángeles y están tratando de esparcir sus espantosas tinieblas a fin de que apresados en sus lazos. Permitís que vuestra atención sea distraída con demasiada facilidad de la obra de preparación y de las importantísimas verdades para estos días postreros. Queridos hermanos, por eso el nombre de nuestra temática de esta noche se titula ¿Está listo el pueblo de Dios para la gran crisis? Qué tristeza, pero aquí dice la sierva del Señor que el residuo todavía no está preparado para la gran crisis que viene. Que nosotros nos desviamos fácilmente de la obra que debemos de hacer por una sencilla razón, que nosotros no nos hemos entregado completamente a Cristo. Debemos de tener una entrega completa al Señor. Y vuelvo y recalco, queridos hermanos, reconocer nuestra desnudez, reconocer nuestras faltas, reconocer que nosotros por cuenta propia no podemos tener victoria en nada, queridos hermanos, en nada. Apocalipsis 14, 9 y 10 dice así: el tercer ángel siguió diciendo a gran voz: si alguno adore a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Qué terrible será el resultado para aquellos que no se consagran al Señor, queridos hermanos. Por tal razón es necesario, es menester estar a cuentas con el Señor. Hoy es el día que podemos entregar nuestra vida, nuestro corazón al Señor. Hoy es el día que nosotros podemos llegar a los pies de Cristo para darnos salvación. De alguna otra manera, inconscientemente, queridos hermanos, en el pueblo de Dios, si no hay una preparación genuina, si no hay una preparación íntima con el Señor, francamente recibiremos tal cual es, queridos hermanos, la marca de la bestia. Dicho sea de paso, hay tantas iglesias adventistas que hoy en día, ¿saben qué? Ya han tomado común el reposar el domingo. Hay tantas evidencias, hoy en día lo vemos y nos preguntamos, ¿por qué razón? Y saben que hay una pregunta tan ilógica o lógica que podríamos tener nosotros, que conocemos estas verdades y podríamos decir, no, Satanás no me podría engañar. Yo iría hasta la muerte defendiendo el sábado, los mandamientos del Señor. Pero francamente, queridos hermanos, la advertencia que dejó el Señor Jesús diciendo que serán engañados, aun si fuera posible, ¿quiénes? Los escogidos, aun si fuera posible. Por eso, queridos hermanos, amigos, nosotros tenemos que tener una entrega íntimamente con el Señor, realmente despojarnos de tanta incertidumbre que aún albergamos en la mente, en el corazón, que no nos deja crecer o avanzar en esta obra maravillosa que solo el Señor lo puede realizar. Leo Testimonios para la Iglesia, tomo 1, la página 236. Dice así la sierva del Señor: nos fue mostrado que el pueblo de Dios debiera estar íntimamente unido por los vínculos de la comunión y el amor cristiano. Solo Dios puede ser nuestro escudo y fortaleza en este tiempo de calamidades y nacionales. El pueblo de Dios debe despertarse, debe aprovechar sus oportunidades de diseminar la verdad, porque éstas no durarán mucho. Se me mostró angustia, perplejidad, hambre en la tierra. Satanás procurará mantener al pueblo de Dios en un estado de inactividad y impedirle que desempeñe su parte en la difusión de la verdad, para que al fin sea pesado en balanza y hallado falto.
Terrible. Terrible cómo se expresa la sierva del Señor en este párrafo. Dice que me fue mostrado, dice la sierva del Señor, que el pueblo de Dios debería estar íntimamente unido por los vínculos de la comunión y el amor cristiano. Y más adelante quiero explicarles algo de esto, queridos hermanos. Sigo leyendo, dice la palabra del Señor. El pueblo de Dios debe recibir la amonestación. ¿Debe recibir cuál? La amonestación. Aquí la sierva del Señor está hablando del pueblo de Dios y por lo consiguiente yo me considero pueblo de Dios. Yo creo que usted también se considera pueblo de Dios. Por eso dice la sierva del Señor, el pueblo de Dios debe recibir la amonestación y discernir las señales de los tiempos. Las señales de la venida de Cristo son demasiadas claras para que se las pongan en duda. En vista de estas cosas, cada uno de los que profesan la verdad debe ser un predicador vivo. Dios invita a todos, tanto predicadores como laicos, a que se despierten. Hermanos, esto es terrible. Dice el Señor, a que se despierte. En otras palabras, el pueblo de Dios está dormido. Que Dios tenga misericordia de nosotros, queridos hermanos. Porque estamos dormidos, estamos inactivos, no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer. No estamos llevando el mensaje que Dios nos ha dado. Este mensaje puro, limpio y sin temor ninguna llevarlos, queridos hermanos. A eso usted fue llamado, igual este servidor. Todo el cielo está conmovido a las escenas de la historia terrenal. Están llegando rápidamente al fin y vivimos en medio de los peligros de los postreros días. Mayores peligros nos esperan y sin embargo no estamos despiertos. Wow, qué tristeza, hermanos. Causa mucha tristeza. Francamente, la sierva del Señor nos dice bien claro, mas sin embargo, el pueblo de Dios no se despierta. Increíble, tremendísima cita. La falta de actividad y favor de la obra de Dios es espantosa. Este estupor mortal proviene de Satanás. Él domina la mente de los observadores del sábado no consagrados y los induce a sentir celos unos por los otros y a criticarse y a censurarse en su obra especial, dividir los corazones para que la influencia y la fuerza y la obra de los siervos de Dios sean consumidas. Por el trabajo entre los observadores del sábado no consagrados y les toque dedicar de continuo su tiempo precioso al arreglo de pequeñas divergencias cuando debieran consagrarlo, proclamar la verdad a los incrédulos. Tristeza, queridos hermanos, amigos. ¿Cuánto de nosotros hoy en día que decimos que somos de la verdad presente y nos criticamos unos a los otros? Nos comemos uno a los otros a través de crítica. Dice la sierva del Señor, aquellos guardadores del sábado no consagrados es un arma letal que tiene Satanás en el pueblo de Dios, porque comienzan con celos, críticas, en vez de que dejan que avance la obra, todo lo contrario, queridos hermanos. Y nuestra excepción, mi querido hermano, amigo, nos damos cuenta cuántos de aquellos que profesan la verdad presente, ¿saben qué? Aún calumnian, muerden y tantas cosas dicen del uno al otro. Queridos hermanos, cada vez nos damos cuenta de que el tiempo se está acercando rápidamente y cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión y decidir por Cristo. Perdón. Y dejar las cosas que nos estorban
Y simplemente el trabajo del siervo, sierva de Dios, únicamente es exaltar el nombre de Cristo, no el amor propio, no al yo. Por eso dice la sierva del Señor, queridos hermanos, aquellos hermanos no consagrados estorban la obra del Señor. En vez de proclamar estas verdades a los incrédulos, todo lo contrario, nos fijamos de los hermanos, vemos los defectos de los hermanos. ¿Y cuántos no, queridos hermanos, decimos por grupitos, este es mi grupito, este es el grupo mío, este es el grupo de aquel? Queridos, estamos hablando de una verdad presente, que no todo el mundo lo tiene, sino que es un pueblo escogido, elegido por Dios, para dar la última advertencia sobre el mundo. Es interesante cómo el Señor nos habla y nos reprende, y que el Señor pueda reprender todos aquellos que son inactivos, que realmente en vez de proclamar estas verdades, lo único que hacen, detienen las verdades. Dice la sierva del Señor claramente que son agentes de Satanás, inducidos por Satanás. Que Dios reprende a Satanás y nos ayude a cada uno de nosotros a ser siervos fieles al Señor. Vuelvo y recalco que el único que merece honra y gloria es Cristo Jesús. Que el trabajo que usted pueda empeñar en cualquier lugar sea para exaltar a Cristo, no al yo, no al amor propio. Y de esa forma, este mensaje, esta verdad, comenzará a influir mucho más rápido de lo que nosotros podemos imaginar. En el mismo libro, Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 37, dice así, y esto va para todos aquellos, queridos hermanos, que nos paramos o proclamamos la verdad presente o donde quiera que estemos. Dice así, la sierva del Señor. Es un párrafo pequeño. Dice, pesan terribles ayes sobre los que predican la verdad. Terrible. Dice, pesan terribles ayes sobre los que predican la verdad. Queridos hermanos, no andamos jugando un juego. Aquí andamos jugando nuestra vida eterna o perdición eterna. Mis queridos amigos, hermanos, cada vez nos damos cuenta que está llegando el momento de que cada hombre y mujer tiene que profesar una verdad tan clara, tan limpia, que pueda comenzar a vivirlo desde su corazón, en su propia vida, que la influencia de la palabra del Señor pueda hacer un gran efecto en su vida para testificarlo allá afuera, queridos hermanos. Dice, me siento alarmada por los hijos de Dios que profesan creer la verdad solemne e importante. Qué terrible, ¿no? Cuando la sierva del Señor dice, me siento alarmada, es algo terrible, es algo espantoso que está sucediendo en el pueblo de Dios. Porque sé que muchos de ellos no están convertidos, ni santificados por ella. Interesante, ¿no? Los hombres pueden oír, reconocer la verdad, sin embargo no saber nada del poder de la piedad. No serán salvos por la verdad todos los que la predican, dijo el ángel. Y esa me hace recordar a mí una cita bíblica, queridos hermanos, que la encontramos en Isaías 52:11. Dice así la palabra del Señor, Isaías 52:11. Apartaos, apartaos y salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Interesante, queridos hermanos. Dice que deben ser purificados los que llevan los utensilios de Jehová. En otras palabras, como pueblo remanente, como el pueblo de Dios que se le ha dado el último mensaje, es menester nuestro, queridos hermanos, de purificarnos, queridos hermanos, de sacar todas las incertidumbres que aún albergamos en el corazón. Y de esa forma podemos manifestar al mundo
sin temor ninguna, diciendo que Cristo está a las puertas. ¿Qué diré para despertar al pueblo remanente de Dios? Increíble, esto es una pregunta. ¿Qué diré para despertar al pueblo remanente de Dios? Me fue mostrado que nos esperan escenas espantosas. Satanás y sus ángeles oponen todas sus potestades contra el pueblo de Dios. Saben que si los hijos de Dios duermen un poco más, los tienen seguro, porque su destrucción es cierta. Qué tremendo. Nuevamente, la sierva del Señor nos dice, queridos hermanos, que el pueblo de Dios está dormido. Y no quisiéramos entender que fuera el pueblo de afuera. No, el pueblo de Dios, queridos hermanos, el que conoce la verdad, el que sabe de esta verdad, que Cristo está a las puertas. Y nos da una advertencia tan hermosa y nos dice, insto a todos los que profesan el nombre de Cristo a que se examinen, tremendo, y hagan una plena y cabal confesión de todos sus yerros, para que vayan delante de ellos el juicio y el ángel registrador escriba el perdón frente a sus nombres. Hermanos míos, si no aprovecháis estos preciosos momentos de misericordia, quedaréis sin causa. Si no hacéis un esfuerzo especial para despertaros, si no manifestáis celos para arrepentiros, estos momentos áureos pasarán pronto y seréis pesado en la balanza y hallados falto. Entonces vuestro grito de agonía no os servirá de nada. Terrible, queridos hermanos. Dice la sierva del Señor, insto a todos los que profesan el nombre de Cristo a que se examinen, queridos amigos, hermano. El hecho que yo esté aquí no significa, querido, de que yo pueda leer mis propias palabras. Créame, le digo una cosa, yo al estudiar esto me doy cuenta claramente de mi condición. Dicho sea de paso, compartía esto con alguien y me doy cuenta la situación del pueblo de Dios. Y cuando nos damos cuenta cómo es que andamos viviendo, ¿saben qué, hermanos? Entra la agonía, entra el sufrimiento y nos damos cuenta que el pueblo de Dios necesita el perdón de Jehová. ¿Cómo es que vamos a proclamar el último mensaje estando llenos de iniquidades, queridos hermanos? Y sobre todo, como dice la sierva del Señor, el pueblo de Dios está dormido. ¿Por qué? Porque estamos inactivos, no estamos haciendo lo que debiéramos hacer para Cristo. El Señor nos insta que realmente a cada uno de nosotros nos examinemos, y valga la redundancia, pedirle perdón al Señor. Porque si yo soy un guardador del sábado, inconverso, lo que estoy haciendo, estoy estorbando la obra del Señor. Y todo tiene su paga, queridos hermanos, amigos. Por eso el Señor nos invita a que nos examinemos y realmente encontrar las faltas, encontrar nuestra desnudez, que es necesario que el Señor nos pueda cubrir con su gracia. Dejar por un lado lo que sabemos, dejar por un lado todas las teorías, porque muchas de las veces lo que sabemos es pura teoría, no práctica. El Señor no busca hombres y mujeres con tanta teoría. Busca aquellos fieles, humildes, que puedan optar su palabra, aplicarla en su vida y testificarla con todos aquellos que puedan llegar a conocer la verdad. Dice que el tiempo va a pasar rápido y debemos de aprovechar los momentos que nos quedan. Porque si no lo hacemos, queridos hermanos, entonces caerá y lamentaremos todo en los momentos a gritos, pero el Señor ya no nos escuchará. Leo Proverbios 1:24, dice así, al 23, 25, por cuanto llamé, dice Jehová,
por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis también. Yo me reiré en vuestras calamidades, y me burlaré cuando os viniere lo que temáis. Cuando viniere como una destrucción lo que temáis, y vuestras calamidades llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación, angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de su propio consejo, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Es algo terrible, queridos hermanos. Si nosotros no atendemos a la advertencia del Señor, dice su palabra, el momento que ha de venir lo que ha de venir, la gran crisis sobre la humanidad, la gran tempestad que todo el mundo que sabe esta verdad, que ya damos por hecho que está muy cerca, pero si no nos consagramos al Señor y si no escuchamos y no oímos su advertencia, dice Jehová de los ejércitos, que el día que nosotros queríamos escuchar su voz para que nos defendiese en todos los aspectos que ha de venir, dice que se reirá de nosotros, porque lo buscaremos y no lo vamos a hallar. Por eso, hoy es el día. Cada día que pasa es una gran oportunidad. La invitación que hace el Señor es que usted y yo reconozcamos que sin Cristo estamos perdidos. Solo Cristo le da el poder a usted y a mí para transformar nuestras vidas, para vivificar nuevamente el carácter destruido de cada uno de nosotros a través del tiempo que hemos vivido. Solo Cristo, hermanos, nadie más. Únicamente el poder de Cristo puede vivificar su vida. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor derrame su amor en sus corazones y que realmente, queridos hermanos, amigos, podemos entender el momento crucial que andamos viviendo y sin ninguna reserva debemos de entregar nuestras vidas en las manos del Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor sea con cada uno de ustedes, y para mí fue un gozo, un placer estudiar un momento la palabra del Señor con cada uno de ustedes, y los invito a orar, por favor, para darle gracias al Señor en esta noche, la palabra del Señor. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, bendito sea su santo nombre, Señor, Dios de Israel y Padre nuestro. Señor, como pueblo, Padre escogido, nos humillamos delante de usted. Reconocemos, Dios nuestro, que no hay nada bueno en cada uno de nosotros, mas traemos corazones manchados, llenos de pecados, Señor. Pero también confiamos en su palabra, dice que aquel que viene a usted, usted rechaza, Señor. Por favor, Padre, sánanos, límpianos, purifícanos, y sobre todo, Dios del cielo, habilítenos, Padre bueno, para prepararnos y estar listos, Señor, para los momentos cruciales que han de venir. No será por fuerza propia, Señor, para nada, Cristo, sino que el único salvaguardia que tenemos, Padre, es usted. Ayúdenos, Señor, por favor, y quite de nosotros, Señor, quite de cada uno de aquellos que aún albergamos nuestros corazones, Padre, iniquidades, críticas, odios, amor propio y tanto prejuicio que traemos. Límpianos, Padre, purifíquenos, le rogamos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, amén.